Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y creo que es muy importante también. Bueno, digamos que sería la tercera pata de esos temas, que sería, tienen por título el juicio o los juicios, Los juicios. porque en sí son varios juicios que habla la Biblia. Hay algunos estudiosos que lo dividen en tres, yo lo preparé en 7, porque también hay otros que hablan de los 7 juicios de Dios. Yo preferí prepararlo hoy en 7 y espero que nos dé el tiempo para que podamos hablar sobre ellos. Así es, desarrollarlo, ¿verdad? Y también, pues, siempre con base bíblica, ¿verdad? Sí, porque aquí esto no es el Evangelio según me conviene o según a mí me parece. Esto es según lo que está escrito en la Biblia. Es verdad que algunas cosas son de interpretación. Hay algunos que lo pueden interpretar de determinada manera. Esto es según la interpretación que yo tengo o que puedo hacer en función de lo que he estudiado, y está sometido siempre a revisión, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los programas anteriores, tanto como en el infierno como en el cielo, hay gente que ha escrito en YouTube, porque esto, gracias a Dios, ha tenido una fuerte repercusión en YouTube. Hay gente que ha escrito y ha puesto su postura, que en algunas cosas coinciden, en otras cosas no. Y lo que quiero decir es que mientras sea con respeto, ningún problema, en el sentido de que entiendo que quizás hay alguno que no ve las mismas cosas, no ve la misma revelación que yo veo, o de repente tiene una mayor apreciación. Todo es bienvenido, siempre que sea con respeto. Así es. Y bueno, pues entonces entramos al tema de los juicios de Dios, ¿verdad? Que es lo que se va a hablar en esta mañana. Ahora, ¿qué es el juicio según la Biblia? Primero, un juicio es un proceso mediante el cual sale a la luz la verdad, aportando pruebas, habiendo una defensa, aportando una serie de cosas. Es un proceso mediante el cual sale a la luz la verdad, o por lo menos eso debería ser, ¿no? En cuanto a la justicia terrenal. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al juicio? Hay unos decretos que Dios dictamina. Dios dictamina cosas y administra cosas conforme al gobierno que Él tiene sobre la tierra y sobre la humanidad, ¿no? Entonces, hay algunos juicios que no son como lo que nosotros pensamos, un proceso para que salga a la luz la verdad, sino que son un proceso que tiene que ver con castigo, con corrección de parte de Dios. La mayoría de las veces tiene que ver con corrección de parte de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis podemos ver 4 juicios gravosos sobre los que vivían en Jerusalén y sobre toda la humanidad. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es entender el pensamiento de Dios acerca de los juicios. Podemos ver que guerras, muerte por espada, por enemigos exteriores o por guerras civiles, eso no eran otra cosa que juicios de parte de Dios para que el corazón del pueblo de Dios que se había desviado se vuelva al pueblo de Dios, o como castigo. Así es. Claro, esto hay quienes no lo entienden, pero tenemos que recordar que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y a tiempo con vara lo corrige. Y lo corrige. También con hambre. El otro juicio es el hambre, que puede provenir por la escasez de la tierra o por un asedio. También tiene que ver con la falta de lluvia. También es un juicio. Recordemos que por la boca del profeta no llovió durante 3 años. El tercero, por plagas de animales, pueden incluir devastación como las langostas, que asolan a la tierra y destruyen el fruto. Y por otro lado, pestilencia. A menudo provoca muertes
gran cantidad de mortandad por pestilencia. Y aparte hay otra serie de juicios que tienen que ver con, por ejemplo, catástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, avalanchas, inundaciones, naufragios, maremotos, bueno, una serie que tiene que ver con catástrofes naturales. Entonces, vemos que Dios utiliza todo este tipo de métodos como forma de disciplinar a su pueblo. Así es. Yo sé que hay algunos que cuando escucha todo esto dice, pero este no es el Dios de amor que yo conozco. Es que una cosa es el amor y otra cosa es la justicia. La justicia sin amor no es justicia. Y el amor sin justicia no es verdadero amor. El amor de Dios pasa por alto el pecado. Es verdad. El amor de Dios envió a Jesucristo, pero también exige por parte de esa persona un cambio de actitud, que es el verdadero arrepentimiento. Todo juicio, o sea, el acto de juzgar, la palabra juzgar o juicio viene de la palabra crisis. La palabra en griego con es K. La palabra crisis con K. Es... entonces, de toda crisis, fíjate cómo una crisis, nosotros estamos viendo la pandemia o los finales, esperemos, de la pandemia. Entonces, eso fue una crisis. La pandemia produjo una crisis. Ahora estamos viviendo en Europa una guerra. Es una crisis. Toda crisis provoca un cambio y es como consecuencia de algo. Por lo menos lo que nos enseña la Biblia. Así es. Entonces, esta crisis muchas veces provoca cambios. Por ejemplo, el castigo eterno, que tiene que ver con los juicios de Dios, el castigo sobre los ángeles caídos, que están reservados para el juicio. Bueno, una serie de cosas que ahora vamos a ver lo que se dice, una vez que establecimos qué significan o cómo se manifiestan los juicios de Dios, vamos a ver específicamente los juicios. Tú has mencionado varias de los eventos, de lo que la Biblia habla y de lo que nosotros estamos viendo y viviendo en la actualidad. Sabemos que todos estos son juicios de Dios, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que es justo. O sea, cuando vemos también la soberanía de Dios y entendemos la soberanía de Dios, sabemos que el control, por ejemplo, lo que has mencionado antes del maremotos, volcanes, Dios tiene el control de todo lo que es la naturaleza y utiliza todo esto como un juicio de Dios, ¿verdad? Para la tierra. Sí, nos cuesta entender, y quizás sea un buen tema para una próxima oportunidad, la justicia, el amor y la justicia de Dios. ¿No? La profundidad del amor y la justicia de Dios. Entonces, si no entendemos eso, cuando leamos juicio, vamos a creer que hay un cierto nivel de perversidad en Dios. Pero en Dios no hay perversidad, en Dios lo que hay es justicia. Y muchas veces lo que tiene que hacer es aplicar determinados niveles de justicia o de castigo para preservación, porque aquí hay algo más importante que determinado sufrimiento, que es el sufrimiento eterno, que es lo que vimos el lunes pasado el primer lunes, con respecto al infierno. Entonces, lo que Dios quiere hacer es preservar a la humanidad del juicio eterno. Lo que quiere hacer Dios es preservar a la humanidad de la condenación eterna. Entonces, para Dios es preferible infringir determinado castigo para corrección que la gente se pierda eternamente. Porque tenemos una tendencia, y es, la mayoría de nosotros, si no es por un grave problema que pudimos haber vivido en nuestras vidas, no nos hubiésemos vuelto al Señor.
Está claro, y la palabra también nos habla acerca de que el juicio empieza por la casa, ¿verdad? Yo recuerdo un versículo que habla Sí. acerca de esto y dentro del contexto de ese versículo habla acerca de no os sorprendáis de las diversas pruebas, dificultades que vienen, porque Dios lo permite, ¿verdad? Claro, Dios lo permite con un propósito y yo creo que hay un tiempo en donde se nos exige cierto nivel de madurez para que entendamos y comprendamos precisamente eso. Que en esa madurez tenemos que entender que hay circunstancias que Dios permite, que son juicios de Dios, que tienen un cometido. Habló de madurez porque en Romanos 8:28 dice, en los caminos de los que aman al Señor, todas las cosas, incluyendo Pruebas, dificultades, los juicios, las situaciones que podamos estar viendo, todo ayuda bien, conforme, o sea, con un propósito para adquirir la forma para la cual Dios nos ha llamado. Así es. Y hay un ejemplo con el tema de lo que yo mencionaba antes, acerca de padecer, de sufrir, de participar también de los padecimientos de Cristo, dice, ¿verdad? Como Él padeció, nosotros vamos a padecer. Claro, dice, permíteme que dice, si Él padeció, ¿cómo nosotros no estaremos dispuestos a padecer? Esa es una verdad. Entonces, hay una situación que dice que Él padeció para que nosotros no padezcamos. Bueno, en cierta manera es así. Él padeció para que nosotros no padezcamos la eternidad en el infierno. Pero así como Él padeció aquí en la tierra, sus seguidores, sus discípulos, también padeceremos aquí en la tierra, que es otra historia diferente. Entonces, tenemos que entender que los primeros cristianos padecieron todos. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y a través de la historia. Y que hoy por hoy el padecimiento, hay muchos cristianos que están padeciendo en distintas partes del mundo y que es padecimiento por causa del reino. Y dice que bienaventurados somos cuando padecemos todas estas cosas, estaba hablando entre ellos el vituperio y la mentira, por causa del reino. Entonces, tenemos que entender que el padecimiento es parte de la vida cristiana. Lo hemos querido desalojar de la vida del cristianismo, haciendo un cristianismo demasiado light, tan light, que cualquier cosita parecemos cristianos de cristal. Cualquier cosita que nos sucede, ya parecemos que decimos, pero Dios me ha fallado. No, Dios no te ha fallado. Lo que pasa es que Dios no te ha prometido que estaría contigo. Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Pero que ibas a tener que pasar por la llama y por las aguas, no te dice que te iba a ver, cuando yo compré este aparatito, esta tablet, que utilizo como forma de ayudarme para trabajar, me ofrecieron, me daban 2 años de garantía. Y nosotros queremos tener garantías de exención de problemas. Y lo que Dios no te promete nunca exención de problemas. Es más, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y en el versículo 17 de 1 de Pedro, capítulo 4, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y es de lo que estamos hablando. Claro. Si primero comienza por nosotros, luego aquí esta carta pues hace una pregunta, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es verdad. Ahora, vamos a comenzar con los juicios. Son 7, ¿no? Sí. El primero, el juicio sobre el pecado. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba hablando de en la cruz del Calvario se consumó, cuando dijo consumado es, se consumó el juicio
sobre el pecado, sobre la muerte. Con la muerte y la resurrección se consumó el juicio y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El diablo fue juzgado, la salvación ha sido consumada, el mundo, cuando digo el mundo no hablo del planeta Tierra, sino las personas, el mundo ha sido liberado y el pecador arrepentido es salvado. Este es el primero. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lleva ese orden la palabra de lo que tú estás mencionando y al final pues el pecador es salvo, ¿verdad? Claro, porque ese es el propósito. Acto. Ese es el propósito del juicio, que el pecador sea salvado. Entonces, por eso le tenemos tanta fobia, manía, no sé cómo decir, a la palabra juicio, pero la verdad que el juicio no es otra cosa que la manifestación de la justicia de Dios, de la verdad y de la misericordia de Dios. Ahora, en este juicio es el juicio mediante el cual se mostró la culpabilidad de Satanás y se mostró, quedó demostrado que el hombre tiene la oportunidad de ser redimido por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, el segundo juicio, ahora aquí tiene que ver con los creyentes. 1 Corintios 12:13 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si tal cosa aconteciese. Le estaba escribiendo a los creyentes, no le estaba escribiendo al mundo. El primer juicio fue sobre Satanás, el segundo juicio sobre los creyentes. Entonces este juicio tiene que ver sobre la obra de cada uno. En este juicio se queda manifiesto la calidad de las obras de cada uno, de los hechos, de la vida de cada uno, la calidad de la fe. Cada uno puede construir en su vida una fe genuina, fuerte, puede edificar sobre su vida mediante una comunión con Dios, una relación, una santificación con Dios, en oración, en ayuno, con su palabra, congregándose, sirviéndole al Señor, o puede tener una vida muy consagrada o muy light. Entonces, muy consagrado, muy light, ahí hay oro, plata, madera, heno, hojarasca. Entonces significa degradación de los materiales. Está claro, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos materiales significa una calidad. Uno puede tener una vida de mayor calidad o de menor calidad en su relación con Dios y en el servicio al Señor, y eso es lo que es probado muchas veces con ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido y que no tenemos que sentirnos, ¿cómo es que me vino esto? No. Vamos al ejemplo de Job. Job es un poema. El libro de Job es un poema que cuenta, se dice que es el libro más antiguo, cronológicamente hablando, de los escritos en la Biblia, y que es un poema en el cual, por ejemplo, en el capítulo 1 habla cuando toda la creación va a la presencia de Dios, en los hijos de Dios, entre los que se incluye a Satanás, y donde Dios dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Dios, como un padre contento con su hijo Job, lo quería exaltar por lo bueno que era, lo temeroso de Dios. Y Satanás dijo: eso es porque tú lo tienes cercado, lo tienes vallado, lo tienes protegido. Déjame que lo toque un poquito. Y vamos a ver. Entonces, Dios le permitió. Esto significa que Dios nos guarda y nos protege, pero muchas veces cuando nosotros queremos, y sobre todo cuando queremos tener autoridad, tenemos que, nuestra calidad de fe tiene que ser probada.
Que es lo que mencionaste tú antes acerca de los materiales, ¿verdad? Y cómo, Claro. yo cuando tú mencionabas esto pensaba, bueno, el oro es para ser refinado y para ser Se purifica con fuego. con fuego. Pero y si vamos viendo los siguientes materiales, ¿qué es lo que causa el fuego en los demás materiales? Hasta llegar a la hojarasca, que sabes que con fuego... La madera la quema. ¿La quema? El Sí. heno lo quema. Lo quema. La Ajá. hojarasca lo quema. Pero rapidísimo, o sea, Sí. lo consume totalmente. Entonces, vemos que Satanás tocó a Job en varias cosas hasta que Dios dijo basta y después Dios lo restauró a Job. Y así es la vida de muchos. En determinado momento serás probado, será probada tu fe, será probada tu obediencia, será probada tu fidelidad a Dios, a pesar de la situación que puedas estar viviendo. Y ahí es probada tu fe. Ahí es probado. Es fácil ser buen cristiano cuando todo va bien. La cuestión es, ¿qué clase de cristiano eres cuando por algún momento tu fe es probada? Cuando aquello que tú amas es tocado, aquello que tú tenías te es quitado, aquello, ¿qué clase de cristiano? ¿Sigues siendo fiel igual o tu nivel de fidelidad? Yo creo que a todos nos pasa. Yo creo, en mi vida, en más de 30 años en el Señor, me ha pasado que en alguna vez yo tenía una expectativa con respecto a mí, que tenía una fe, una solidez, que cuando fue probada por algún motivo, me di cuenta que no era tanta la solidez de mi fe. Creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? La mayoría, o decirlo todos, no sé, pero el Señor nos prueba. Claro. Y es parte del juicio de Dios, ¿verdad? De lo que habla acerca... Exacto. Son dos cosas importantes ahí. Uno, una previa. Dios ya sabe la respuesta. Dios no necesita la prueba para saber la respuesta. Dios todo lo sabe. Es omnisciente, todo lo conoce. Pero nosotros no. Y Satanás, porque después nosotros queremos usar contra Satanás la autoridad que nos es dada como hijo de Dios, pero la autoridad sobre Jesucristo, Él la ejerció sobre Satanás en medio de la prueba y a partir de ahí tuvo esa autoridad para ejercerlo sobre otros, echando fuera demonios y todo eso. Si yo no resisto la obra de Satanás sobre mi vida, ¿cómo voy a tener autoridad para resistirla, para echar fuera demonios sobre otros? Y hay un versículo que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Cuando yo investigaba la palabra de resistencia es oposición. Exacto. ¿No? Oposición, completamente estar opuesto a lo que el enemigo hace. Bien, ahora esto también nos lleva a la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos dice que que a uno le fue dado 10 talentos, otros 5, bueno, distintos niveles. ¿Y qué hacemos con los talentos? Eso también es un juicio de Dios. Dios pide cuenta de aquello que nos es dado. Nos es dado una vida, nos es dado una familia, nos es dado dones, nos es dado talentos, nos es dada gracia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios va a pedir cuenta es qué hemos hecho, cómo hemos administrado, cómo nos hemos ocupado de que eso fructifique para el reino de los cielos. Y creo que es bien clara la parábola de los talentos porque se le repartió a unos menos, a otros más, ¿verdad? Según recuerdo yo, lo que tú has mencionado. Y hubo alguno que cuando su señor regresó, dice que había producido el doble, el otro también con lo que se le dio también lo trabajó, pero hubo uno que dice que lo escondió. Lo escondió. Lo enterró. O sea, tú puedes producir más o producir menos, porque hay gente que tiene más o menos capacidad. Pero la cuestión es que estuvo involucrado en el proceso de querer hacerlo. Pero hay otros que lo reservan. Dios a uno recompensa conforme a lo producido, pero al otro lo que se le había dado le es quitado y se le da a otro. Eso es un juicio de Dios. Tú puedes tener un ministerio, tú puedes tener un llamado, tú puedes tener unos talentos, tú puedes tener
unas cosas bonitas que Dios te ha dado, pero si eso tú no lo pones a funcionar con diligencia, con amor, para el reino de los cielos, eso que te es dado, te es quitado. Llegado el momento te es quitado y le es dado a otros. Por eso hay ministerios a los cuales Dios añade y hay ministerios que van a pérdida. Así es. Y hay recompensa siempre, y lo que tú has mencionado que es interesante esto es parte del juicio de Dios, la recompensa, ¿verdad? Claro. Aquí Dios juzga. En este tipo de cosas, Dios juzga la motivación, los motivos por los cuales hacemos las cosas, la actitud que tenemos y la calidad de lo que hacemos. Qué importante, ¿no? Vuelvo a repetir, Dios te dio una familia, Dios te dio hijos, Dios te dio una esposa o un esposo. Primero, es tu primer ministerio, porque tú eres pastor, pero quiero decirte que tu primer ministerio no es la iglesia, tu primer ministerio es tu esposa y luego tus hijos. Exacto. Y después la iglesia. Porque dice, el que no administra bien su casa, ¿cómo administrará la casa de Dios? Entonces, eso es un don. ¿Cómo lo vas a hacer? En función de eso, podés llegar a tener pérdida. ¿Con qué actitud? ¿Con qué? Ahora, después, Dios te dio dones para la obra del Señor. Dones espirituales, dones de servicio, talentos, capacidades. ¿Qué haces con ellos? ¿Los pones a trabajar? ¿Los pones a servir? ¿O eres de los que siempre está esperando que suceda algo? No, más adelante, en algún momento, estoy esperando la oportunidad. ¿O eres de los que no quieres ponerte a servir porque no te gusta ponerte bajo autoridad de otro? Todo eso habla de motivación, actitud y calidad. Y yo eso lo podría resumir, ahora que lo mencionas, como la intención del corazón. Yo recuerdo una parte donde en Mateo también Jesús habla acerca de cuando oréis, no oréis como los hipócritas, porque ellos lo hacen de esta manera, y al final termina el versículo diciendo, tendrán su recompensa. Va a haber un juicio, va a haber una recompensa según la actitud como se haga, ¿verdad? Claro. Cuando oréis, cuando ayunéis, cuando hagáis, y ahí está apuntando directamente a la actitud del corazón, ¿verdad? A la actitud del corazón. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios te dio talentos, disculpa que te use como ejemplo, te dio una maravillosa esposa, unos hermosos hijos, te dio talentos y dones y una iglesia y una obra en la cual... pero Dios requiere de ti, como de todos, incluyéndome, que de aquello que nos fue dado, seamos administradores fieles. Qué interesante, ¿no? La parábola de los talentos. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Somos salvos por fe, no por obras, por la gracia de Dios. Es el regalo, sí. Es el regalo. Y Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. O sea, cuando Dios te concibió, ya te concibió y te diseñó con dones y talentos para precisamente realizar esas buenas obras. Así es. Y para que andes en esas buenas obras. ¿Sí o no? Y eso es parte de la fidelidad de lo que tú has hablado, muy bien. Que seamos hallados administradores fieles, haciendo las buenas obras. Bien. Santiago,
capítulo 2, versículo 14 al 26. El título, no lo voy a leer todo, pero ya el título ya te dice lo dice todo. La fe sin obras es muerta. Claro. Entonces, ya preparó de antemano la fe. Por la fe, la gracia de Dios te salva. Perfecto. A partir de ahí, Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con el plan que Él había preparado para tu vida. ¿Qué has hecho con los dones y los talentos y ¿cómo te puedo decir? El plan que Él había diseñado tu vida. Esas buenas obras que Él había, desde el principio, desde el momento en que Él dijo, este se va a llamar Adolfo, va a nacer en Guatemala, se va a casar con Estíbalis. Cuando diseñó todo eso... Va a tener 4 hijos. Va a tener 4 hijos. Cuando diseñó todo eso, diseñó todo el plan, entonces diseñó toda una serie de buenas obras. Y Él, ¿a qué dice? Si tienes fe, tendrás que llevar a cabo. Y te va a pedir cuenta que hiciste, como la parábola de los talentos. Hay algunos que esperan a tener mucho. No, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. No te estés comparando con aquel que le dio 10 talentos. Si tienes uno, ese ponlo a trabajar y a funcionar. Porque si esperas, no, es que es como aquel que dijo, no, tuve miedo y lo guardé. Estuve esperando que me des más. Y el Señor te va a decir, necio, no lo has puesto a trabajar. Yo quiero que me des cuenta de todo eso. Sí, y hay una conclusión en esta parábola, porque es interesante ver cómo al que lo enterró, al final tiene su recompensa, que es uno que le es quitado, ¿verdad? Le es quitado el talento y ese mismo talento se lo da a otro. A otro que estuvo produciendo se le va a dar más. Eso es el juicio de Dios. Y para terminar ya con el segundo juicio de Dios, ¿no? En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vuelvo a incidir, la salvación no es por obras, pero quien es salvo hace buenas obras. Exacto. Fe sin obras es muerta. Claro. ¿Me permites repetir ese concepto que me encantó? La salvación no es por obras, pero quien es salvo y administra bien su vida en la presencia de Dios, hace buenas obras. Es una consecuencia. Como consecuencia de la calidad de tu relación con Dios, la calidad de tu consagración a Dios, la calidad de tu búsqueda íntima y permanente de Dios, te va a llevar a las buenas obras. Entonces eso será oro, plata, piedras preciosas. Si no, te quedarás en madera, heno, hojarasca. Materiales que con el fuego son consumidos. Yo creo que es esencial esto, ¿verdad? Es la esencia de tener claro la salvación. Exacto. La verdadera, yo creo, todo depende de la calidad de la comunión que cada uno pueda llegar a tener con Dios. Si tienes buena comunión con Dios, entenderás esto. Te brotará. Yo no necesité mucho para... cuando te enamoras de alguien, no necesitas mucho para tomar la correcta decisión. Vamos al tercer juicio. Al tercer juicio. El juicio de la vida del creyente por este mismo creyente. A ver, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 y 31 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El contexto de este versículo bíblico habla de la carnalidad de la iglesia de los Corintios. Había una serie de carnalidad, entonces cuando participaban de la Santa Cena
hipócritamente, entonces eso producía como consecuencia enfermedades, y hasta cuando dice muchos duermen, hablaba de muerte. Recordemos el caso extremo de muerte de aquellos que mintieron al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo de una manera descarada y cayeron muertos. Esto es lo que significa. Y otros que están enfermos. Hay enfermedades, hay creyentes que tienen enfermedades en sus vidas como consecuencia de su mala vida en Cristo. Sí, porque lo que ha mencionado la Santa Cena o lo que menciona ahí es eso. Primero hay lo veo yo de esa manera, una advertencia, ¿verdad? Sí. Cuando alguien tiene que participar de la Santa Cena en el contexto, pues tiene que saber y ser consciente de lo que va a hacer. Exacto. ¿Ah? Cuando estás, dice, examínese cada uno a sí mismo. O sea, júzguese cada uno a sí mismo. ¿Qué clase de vida estoy llevando? Quiero compartir el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y dice que aquel que no se examina y aquel que vive, come y bebe para sí juicio. Juicio come. Y bebe para sí. Exacto, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de que cuando no somos realmente sinceros con Dios y con nosotros mismos, caemos en este juicio. Caemos en juicio. Por eso es tan importante el momento de la Santa Cena de tomárnoslo en serio, y si tenemos algo con alguien, arreglar nuestra situación con esa persona y verdaderamente cumplir lo que dice. Cuando perdonamos, si nos gusta recibir el perdón, que perdonemos, si restaurar las relaciones, que nos tomemos en serio todo esto, porque aquí dice, habla de juicio para sí, que come y bebe. Y como consecuencia de ese juicio, algunos duermen y otros están enfermos. Así es. Eso, pues haciendo un paréntesis, hay enfermedades que vienen por causa del juicio, como también hay algunas otras enfermedades que son porque Dios las permite con un propósito, como lo hemos hablado al inicio, de las cosas que vienen a los hijos de Dios obran para bien, y Dios también permite que vengan enfermedades como prueba, como el fuego de prueba, que es otro juicio que hablamos al inicio, para purificar. En este caso, pues vamos a hablar del oro, para purificar el oro, ¿verdad? Y en este caso, muchas veces Dios permite alguna enfermedad para sacudirte y a ver, espabila, Adolfo. Espabila. Sí, sí, sí. Que a veces somos tan tercos y cabezotas que no nos damos cuenta de que estamos en un orgullo, en una soberbia, en una altivez, que estamos en un pecado porque somos tercos. Sí. Hay quienes más y hay quienes menos, pero tenemos una terquedad en nuestras vidas que si Dios no permite algo, nos vamos al infierno por causa de eso y no nos damos cuenta y nos vamos tan felices creyendo que nos vamos a salvar porque cantamos 4 coritos en la iglesia. Claro. Y no nos damos cuenta lo mal que está. Yo me he dado cuenta, a ver, una de las cosas más difíciles en las iglesias es cuando hay un hermano que tiene trabajo y hay un hermano de la iglesia que necesita trabajar porque siempre, o por uno o por otro, siempre hay problemas, o casi siempre hay problemas. Que este me dijo, que no me dijo, no, que este no me rinde, que no me paga lo que me debe, o negocios entre creyentes, que me alquila la casa, que le pagué, pero no le pagué, pero me dijo que se la tenía que pintar, que si no, que si... Sí, controversias, líos. Controversias, líos, que dije, que no dije, y cosas... Y pleitos y contiendas, y nos quedamos tan anchos y tan panchos, y a veces Dios tiene que permitir cosas para sacudirnos, porque como dijimos hace unos minutos, a veces si no nos toca sufrir, no nos ablandamos y no nos volvemos sensibles para escuchar la voz de Dios. Y Dios a veces tiene que permitir alguna enfermedad en ti o en algún ser querido
para volverte sensible y darte cuenta de que le has abierto la puerta a Satanás con una actitud mala para con tu hermano. Sí, y ese es bueno, en la Biblia podemos ver la historia de Israel, cómo Dios permitió juicios sobre Israel, leyendo la Escritura y viendo cómo ellos se alejaron muchas veces de Dios, y Dios dictaminó ese juicio sobre el pueblo de Israel. Yo recuerdo alguna de las historias donde está se me olvidó el nombre del personaje, pero bueno, Gedeón, ya me recordé, Gedeón. Estaba el pueblo de Israel, dice que ellos trabajaban, pero venían los enemigos y les arrasaban, y dice que ellos decían, pero ¿por qué Dios? Y era porque se habían alejado realmente. Se habían alejado y estaban con otros dioses. Sí. Bueno, precisamente, ¿me dejas pasar? Sí, Vamos sí. al cuarto juicio, porque Ajá. tiene que ver con el juicio de Israel. Ah, pues mira, justo. Juicio. Ezequiel capítulo 20, versículo 33, Sí. dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado Ujú. he de reinar sobre vosotros. Esto le dice a Israel. Justo. Joder. Esto, este pasaje bíblico tiene relación con el futuro, y con el pasado y con el futuro, ¿no? Y se refiere al juicio de la gran tribulación para Israel también. Pero nos muestra el carácter de Dios. Y en este caso vamos a hablar de Israel. El juicio de la gran tribulación será mundial, pero de manera especial para Israel. Yo sé que aquí está la controversia, pero la iglesia no va a pasar por la tribulación, dicen algunos. Bueno, otro día haremos un programa, no sé cuándo. Esto hay que prepararlo bien. Haremos un programa porque yo creo que la iglesia pasará por la tribulación. Pero es para otro día. Pero aquí es Israel que sí pasará por la tribulación. Es un periodo de 7 años que se divide en la tribulación y la gran tribulación. Y esto tiene que ver por haber rechazado a Jesucristo como su Salvador, para dar evidencia de que el Señor es Dios y que no hay otro Dios, para juzgar a la nación de Israel por no haber aceptado al Mesías, y para redimir a un pueblo que estará ansioso de su venida. Esto, ahí está hablando, ¿cuál es el pueblo ansioso por su venida? La iglesia. La iglesia. Y los judíos que en su momento reconocerán al Mesías. Pero tendrán que pasar Exacto. Todo el proceso. Entonces, y el juicio de Dios. La tribulación y la gran tribulación será un periodo de juicio. Ahora vamos al quinto juicio, el juicio de los ángeles caídos. En Judas, recordemos, Judas tiene un solo capítulo, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto tenemos que recordar, Ezequiel 28, Isaías 14, habla del inicio de la creación, donde Satanás era Lucifer, Luzbel, de ahí viene la palabra Lucifer, que era el ángel encargado de la adoración en el cielo, y que en su corazón se ensoberbeció y quiso ser como Dios. Bueno, de ahí tenemos que saltar a Apocalipsis 12, donde habla de la lucha que hubo en el cielo, donde el arcángel Miguel y sus ángeles derrotaron a Satanás y sus ángeles y lo echaron fuera. Entonces, estos ángeles se convirtieron en demonios y fueron condenados juntamente con Satanás para ir al infierno. Hay una serie de versículos bíblicos, pero nos apremia el tiempo. Estos seres solamente saben hacer daño, por eso son condenados. No es como algunos inocentemente piensan, y Satanás y los demonios se pueden arrepentir. Ya no hay lugar para el arrepentimiento para ellos. Recordemos que ellos estaban en una perfección
tremenda y desistieron de esa perfección. Y ya hubo juicio escrito, ya está escrito el juicio de Dios, ¿verdad? Sí. Para ellos, ¿qué es lo que estamos leyendo? Entonces, y hay un tema en 1 Corintios 6:3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Con nuestra vida y nuestra fe juzgamos a los ángeles. Es interesante. A los ángeles caídos los juzgamos. Sí. Así que por eso también Satanás trabaja tanto en hacer caer a la iglesia y a los creyentes. Porque nuestra vida de fe juzga a ellos que han caído. A pesar de nuestra debilidad, ellos no tenían un cuerpo de debilidad como el nuestro. Así que a partir de ahí, de este versículo y de todo el contexto de lo que estamos leyendo, entendemos por qué la lucha de Satanás contra el hombre. Claro. Ahora vamos al sexto juicio, el juicio ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que todo ante mí se doblará, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy claro. Sí. Todos tendremos que, tanto estar juzgando, ¿quién te puso como juez de tu hermano? Nadie. Queremos ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Porque Claro. él Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, eso le corresponde a Dios. A Dios le corresponde todo juicio. Lo que nos corresponde a nosotros es no sernos de tropiezos los unos a los otros. Eso es lo único que nos corresponde. Después juzgar al hermano, eso le corresponde a Dios. Después tiene otra explicación cuando dice que el espiritual todo lo juzga. Sí, juzgáis con justo juicio, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no se escapa ninguno. Van a no estar se escapa todos. ninguno. Y aquí tiene que ver, también vuelve el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Volvemos también ahí. Ahí se entrelaza. Este es un juicio para aquellos que son salvos, o sea, para los creyentes. Es un juicio inmediatamente después del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Es un juicio de reconocimientos y recompensas. Es un juicio de la evidencia de la calidad de vida que hemos tenido mientras estuvimos aquí en la tierra. Las obras. Las obras. Y la santidad y las obras. Porque se puede vivir muy en santidad, pero sin obras, aunque también tenemos que especificar otro día qué es la verdadera santidad. Creo que un día hemos hablado sobre eso. Después, esto tiene recompensas que están clasificadas, según Santiago 1:12, en la corona de vida. En varios versículos bíblicos dice la corona incorruptible, otros versículos bíblicos dice la corona de gloria, y otros dice la corona de justicia. Así que Habrán recompensas, ¿verdad? Porque habrá recompensas. Sí. Y el último juicio, que está en Apocalipsis, Apocalipsis 20, que habla de el juicio ante el gran trono blanco. 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Los vivos fueron arrebatados, pero los muertos no muertos en el Señor, porque cuando sucede el rapto, los muertos en Cristo resucitan primero, y
después los que hayan quedado en ese momento del rapto serán levantados y transformados en el aire. Sí. ¿No? Y ahí van al juicio para los creyentes. Pero después viene sobre los otros muertos, viene el juicio. Sí, que creo que lo menciona ahí, que dice en el versículo que... Sí, ahora dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos. El mar entregó los muertos, correcto. Y el Hades, ¿te acuerdas que habíamos hablado que el Hades como el sitio como si fuese una prisión preventiva sí. antes del juicio? Aquí está el juicio. Y el Hades el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí estamos hablando del infierno en sí, de la condenación eterna. Este es un juicio para inconversos, es un juicio delegado a Jesucristo. No hay otro juez, sino Jesucristo, el único juez, porque Jesucristo fue el que murió, resucitó y el que fue rechazado por ellos. Y con este juicio termina esta tierra. Después vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y este juicio marca el inicio de esos cielo nuevo y tierra nueva. Y es que solo de imaginarse ese evento es tremendo, porque como has iniciado, estará ese trono blanco ahí y bueno, los que han muerto en Cristo van a resucitar, dice primero, ¿verdad? Seremos arrebatados y luego, pero no se escapa ninguno, porque los no creyentes, los muertos, los que están en el Hades, van a ser entregados. Claro. La cuestión aquí, muchos se preguntarán, porque son todas las preguntas que surgen, que nos hemos hecho todos. Y aquellos que no escucharon el Evangelio, la Biblia nos dice que aquel que conoce la ley será juzgado conforme a la ley. Sí. Pero aquel que sin ley tiene la ley de la conciencia, que no fue puesta por Dios a todos, y será juzgado conforme a eso. Y aparte, los cielos cuentan la gloria de Dios y la maravilla de sus dedos. O sea que la naturaleza misma cuenta de un creador. Nos habla, nos predica de un creador. Así es. Entonces, en función de todo eso y de la conciencia de cada uno será juzgado. ¿Qué hizo o dejó de hacer? Y haciendo un resumen, porque se nos está acabando el tiempo, podríamos hablar entonces que hay un juicio, ¿verdad? Hay un juicio de Dios. El juicio está. Son varios juicios diferentes, sí, en varias etapas diferentes. Hablamos de juicio a los hijos de Dios, que el juicio empieza por la casa. Hablamos del juicio de Israel, hablamos de los juicios para los inconversos, hablamos del gran trono blanco y del juicio que se va a hacer o a dictaminar, ¿verdad? Para todo el mundo. Claro. Hay algunos que dicen, y yo sé que te voy a robar unos minutos más, ¿puedo? Sí, un minuto, sí. Sí, te voy a dar un ejemplo, porque hay algunos que dicen, yo no creo en el juicio. O a mí no me vengan con esas de juicio, yo no quiero creer eso para ustedes. O quién me dice, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando llegué a España hace unos años, un día veo por televisión un juicio a un etarra. Un etarra que había asesinado gente y que después de muchos años llegó el momento del juicio. Este etarra era un hombre violento, entonces estaba en como una jaula acristalada dentro del juzgado, y estaba el jurado, el juez principal, el abogado, la defensa, y ese etarra golpeaba, aporreaba el cristal y decía, yo no creo, son unos fascistas, yo no creo en este juzgado, que esto, que el otro. Él no creía. Qué tremendo, sí. Pero no pudo resistir
a la verdad que había una ley que él había quebrantado y que por esa ley él estaba siendo juzgado y había un jurado que tenía la autoridad para hacerlo. Y por más que él proclamaba que no creía, él fue a parar a la cárcel. De la misma manera, podemos decir y argumentar todo lo que querramos en cuanto a que eso es para ustedes, la Biblia yo no lo creo. Mira, yo te voy a decir, muchos lamentablemente se llevarán la sorpresa, como ese Tarra, que por el hecho de querer decir o proclamar, yo no creo en ese juicio, pero el juicio viene. Habrá juicio. El juicio está. Cada uno tendrá que comparecer delante del trono de Dios, de una o de otra manera. Así es. Por eso es importante tomarse en serio esta advertencia. Para los creyentes, tomarse en serio el hecho de ser creyentes, tomarse en serio vivir una vida consagrada a Dios, de servicio a Dios, tomarse en serio qué hacemos con los dones y los talentos que Dios nos dio. Y para los no creyentes, ¿tú te piensas que porque te decidiste a no creer, no tendrás que pasar delante del trono de Dios? Gracias, Carlos. Gracias a la audiencia que nos escuchan y nos ven. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Igualmente.